Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video aquí del Arena Breakout. Les tengo muy buenas noticias, señores, y es que oficialmente tendremos muchos accesos, perdón, del juego. Les tengo buenas noticias, en fin. Me gustaría que hagas tu poderoso like y tu suscripción a muerte y que como siempre en los comentarios ve dejando tu correo para que pues más gente le dé la oportunidad de que pueda jugar este grandioso juego en acceso anticipado. O sea, lo vas a poder jugar, no te preocupes, sin problema alguno en febrero, pero por si quieres tener antes el acceso anticipado, pues yo estoy completamente dando todos los accesos anticipados. Lo único que debes hacer es estar suscrito al canal, dejar tu poderoso like, que es lo más importante, y pues dejar el correo en comentarios. Yo de ahí lo agarro, lo meto al Excel y ese Excel lo tengo que estar pasando a cada rato básicamente a los desarrolladores del juego, ya para que se entienda. Ahora, en el juego, pues, cositas que hay que tener muy en cuenta, hay muchos aspectos posibles, pues, yo sé que a muchos les encantará y a muchos les dignará completamente lo que es el juego, que me parece perfecto, son cosas que hay que tener muy en cuenta. Pues ya te digo yo de que lo vas a poder jugar tranquilamente. Recuerda de que este juego es el Escape from Tarkov, pero para dispositivos móviles, claro que sí. De que algo valga la pena, tiene que valer la pena, claro que es lo más importante. Ahora, detalles que te voy a dar a entender acerca de esta versión. Esta versión, pues los requisitos mínimos y recomendados del juego se prevé de que sean básicamente 3 GB, 4 GB de RAM en adelante. Creo que no es compatible con dispositivos de 32 bits, porque bueno, son juegos que sencillamente, pues ustedes lo saben, que al día de hoy ya no se utiliza pues el apartado de los 32 bits, pero son cosas a tener muy en cuenta. Lo bueno es que el juego creo que al día de hoy está muy bien optimizado, no le veo ninguna falla, me lo hacen saber. Y sí, ya está en español completamente, algunas que otras cosas o aspectos posibles como pueden visualizar en el arte de la pantalla. El juego de momento creo que en configuraciones y en estabilidades va muy bien, así que no le veo nada malo o fuera de lo común, que me parece perfecto. Y a nivel de controles, ADS, audio y gráficos, pues no está tan mal. Tanto a nivel de cuadros por segundo como gráficos, pues está muy bien. O sea, es un juego que hay que tener muy en cuenta o muchos aspectos posibles. Así que, por favor, recomiendo completamente a la gente que si quiere jugar este juego ya desde acceso anticipado y que ya está al día de hoy en español, obviamente, y en demás idiomas posibles, no solo para la gente de español, sino para la gente que pues habla inglés o para la gente portuguesa también, que sé que más de alguno ahí me sigue actualmente, pues puede tener acceso anticipado para descargar y jugar el juego. ¿Cómo fue que se descarga? Bueno, el juego se descarga mediante una APK, pero lamentablemente, aunque descargáis esa APK, si no tenés la cuenta de acceso anticipado, no vas a poder iniciar. Entonces, lo que yo siempre estoy recomendando, que yo se los estoy diciendo a detalle, pues sencillamente es que ustedes pues estén suscritos, participen en el canal, dejen su correo, yo ese correo normalmente los paso, tengo mucho espacio actualmente para poder enviarle a mucha gente de que puedan tener acceso a este juego de primera, o sea, para que lo puedan jugar tranquilamente, que es lo que se prevé o lo que se tiene pensado, pues. O sea, ustedes lo saben. Y pues son cosas que hay que tener muy en cuenta acerca del juego. Recuerden que eso es lo más importante y de que sí, este juego tiene sistema de rango o algo por el estilo. Y me parece perfecto. Creo que hay uno. Dos pisos. Creo que hay uno. Recuerden que los bots también pegan, loco. O sea, no solo piensen de que no pegan cuando en realidad sí pegan. Lo bueno es que ahora, como todo está en español, es más sencillo entenderlo. Porque obviamente para la gente que quiere saber algo por el estilo, pues sí, claro que es más sencillo. No sé, o sea, me parece una opción viable actualmente para Escape from Tarkov. O sea, para descargar el juego no pesa mucho. Creo que alrededor pesa 6 GB si no estoy mal. Como máximo. O menos. Seguramente. Que pues no está tan mal. Y fuera de eso, pues está bien, creo que es lo correcto. Además de ir looteando, ir consiguiendo el nivel, porque se bloquea hasta, creo que en el nivel 15 se desbloquea completamente el sistema de ranked, porque pues sí, tenés las típicas clásicas y tenés las típicas de solo querer farmear para no perder nada. Porque recuerden de que aquí a la mínima que te muras, pues perdes completamente todo a detalle, así que hay que tener eso en cuenta en muchos aspectos. Claro, cada vez que tenés que salir, tenés que obviamente equiparte bien o equiparte con lo mínimo para que no perdas mucho. O sea, también eso tiene que quedar muy claro. Dependiendo de cómo lo mire. Es relativo. Perfecto.
Es la MP40. Está balado. Creo que sí tiene. Van a estar tantas balas de lacas que son las mejores. Ahora sí que tenemos por aquí. Tenemos dinero. Dinero funciona muy bien para comprar cosas en la tienda y en el trading porque hay mucho tradeo. Pero no sé qué piensan acerca de este juego. O sea, a mí no me disgusta. Es un juego obviamente lento. No tenés idea. Y en dos aspectos también es más que todo de supervivencia. O sea, es un Extraction Royale. O sea, ya para que lo tengan muy en cuenta. Ya depende de cada quien cómo lo lleves, pero son los aspectos posibles. No estén esperando un Call of Duty que este es un juego realista. O sea, básicamente de los más realistas que hay en dispositivos móviles. Si queda menos de la mitad de la munición, recuerda cambiar el cargador a tiempo. Sí, yo sé, pero es que tampoco es como voy a poner a recargar cuando en realidad pierdo esas balas. Que recuerden que las balas aquí sí cuentan, no es como en otros juegos. Métodos realistas para no tener ningún problema. Para los que jugaron básicamente la versión beta o algo por el estilo, o sea, la primera beta, ustedes lo saben, que gente. Ahora sí hay que recargar, ¿no? Obviamente es mejor andar con silenciador que otra cosa, pero... A ver. ¿Qué casco? Me pueden matar de un solo acá. De momento no llevo... No llevo lesiones, ¿verdad? Paros al fondo. El cargador de la MP40. Y... Nada. Cuidado. Obviamente yo sé que es una extracción royal, pero cuidado. Creo que el de la carabina estaba por acá. ¿Qué es esto? El cazador no completado de extraer sin equipar una mochila. Puede extraer pero sin mochila. La cagada, yo ando mochila. Que no creo que lo necesite tanto, pero... Bueno, es que ando mochila y aquí hay uno a la izquierda. Ustedes saben, para los que estuvimos en directo básicamente, pues que no hice completamente con este juego. Se hizo de todo. El juego no pesa mucho, los gráficos y los requisitos no van a hacer mucho. Esperemos de que todo salga muy bien en este juego. Creo que a la mayoría de la gente le está gustando, que es algo diferente. Si has visto Escape from Tarkov, sabiendo que este juego va a ser completamente gratis, vamos a ver cómo lo monetizan Tencent. Lo más seguro es que con skin carísimas, militarizadas. Espero que no anden skins coloridas, porque este es un juego básicamente serio, entre comillas. Entonces, espero que no pase PUBG con mobile. Bueno, en Apex sí es, podríamos decirlo, muy bien recibido. A ver, examinar. ¿Qué comida? Y dándole. Solo eso hay, perdón. Lo bueno del sistema de crafteo es el sistema que tiene actualmente de loot. O sea, es que eso lo hace buenísimo. Y el loot, no sé. Esta tiene una SKS. A ver, podríamos... Creo que puedo hacer esto acá. Y creo que puedo pasar acá porque hay espacio. Y... Esa la paso por acá. Esto... Lo podemos vender, pero no hay mucho espacio, así que finalizar. A ver qué tenemos por aquí en la mochila. Tenemos actualmente examinar. Pala. Y ya, ¿verdad? Sé que es un SKS, pero... Revisando balas creo que tenemos algunos cuantos casquillos, así que no hay falla. Es lo que te digo. O sea, el juego pinta ser buenísimo, pero ya depende de cómo lo lleve la gente también. En fin, quiero saber completamente a detalle qué piensas acerca del juego. Me parece perfecto. Yo honestamente voy a seguir dando accesos a la gente. Voy a tratarlo de informar más que todo. O sea, yo sé que este juego no es la gran cosa, más que todo para jugarlo así, básicamente en video, sino más que todo para hacer videos tutoriales, lo más seguro, sí.
valga completamente la pena el juego. Y lo veo completamente factible por las misiones que van a haber en este Extraction Royale, básicamente, pero es cosa de cada quien. En fin, si te gustan completamente estos videos, por favor házmelo saber en la barra de los comentarios, como siempre me ayudarías muchísimo. Recuerda estar participando completamente para que puedas descargar el juego. Bueno, puedes descargarlo con la APK, ya sé, pero para entrar completamente tenés que tener un correo que ha sido completamente aceptado, o sea, con el acceso anticipado. Así que te recomiendo que dejes tu poderoso like, suscripción a muerte si quieres estar participando. Y pues yo normalmente siempre agarro completamente todos los correos y los dejo y los mando para que les llegue completamente. Tengo entendido que a lo mucho, máximo o mínimo posiblemente sean 2 semanas para que te llegue el correo con el acceso anticipado del juego, para que puedas jugar ya el Arena Breakout antes que nadie o antes que salga ese lanzamiento de la beta abierta y luego ese lanzamiento global que se tiene estipulado para este grandioso juego, ya para que lo sepas. En fin, muchas gracias por el apoyo, la distribución a muerte que se agradece como siempre y nos vemos en un próximo video del Arena Breakout, claro que sí.